Le bendiga en esta hora. Bendiciones. Para mí es un agrado saludarle y saber que hay personas que están escuchando la palabra del Señor y que quieren ser alumbrados, al igual que yo. Queremos ser alumbrados por la palabra del Señor y ser edificados. Quiero compartirle Lucas capítulo 3, versículo 1. ¿Ya? Antes quiero agradecer al Señor porque mucha gente, como decía, hay personas que esperan estos mensajes y hay muchos predicadores, cierto, también que predicamos la sana doctrina y nuestra motivación es que el pueblo de Cristo sea edificado, de que usted y yo crezcamos para el Señor y que podamos prepararnos para su venida, ¿ya? Porque el Señor viene. ¿Y por qué decimos que viene ya? Porque las señales están por todas partes del mundo, así que ánimo hermano, ánimo hermana, abracemos a nuestro Señor Jesucristo por la fe, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, porque nada de lo que pasamos, cierto, pasemos en esta vida, se compara con lo que el Señor nos tiene preparado. Así que es el momento de demostrar que al Señor le amamos con luchas, con dificultades, con pruebas, con enfermedades y con muchas situaciones que la vida nos presenta, pero confiando en el Señor, sosteniéndonos de su mano y sabiendo que Él nos sostiene, que Él nos ayuda y nos alienta. Así que ánimo hermano, ánimo hermana. Leemos entonces Lucas capítulo 3. En el versículo 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Liciana, tetrarca de Abilinia, ¿ya? Y siendo, viene bien específico Lucas aquí, todo lo que, para que nos quede claro históricamente quiénes estaban en ese tiempo, dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, y aquí viene la parte, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Se da cuenta? Juan estuvo en el desierto, como nos dice el Evangelio, hasta su manifestación a Israel. Ya fue un hombre anónimo. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Ya, eso es lo que Juan predicaba, arrepentimiento. Que nosotros también hoy mayormente debemos predicar arrepentimiento. ¿Y por qué no citar Apocalipsis? El mensaje de Jesús directamente de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias. A 5 de ellas, la mayoría absoluta, 5 de ellas, Jesús le habla de que se arrepientan, ¿ya? Así que si usted y yo queremos un mensaje específico, puntual, para vernos condición espiritual, cómo estamos llevándonos dentro del Evangelio, tenemos las 7 cartas y una de ellas nos podemos identificar claramente. Algunas iglesias están siendo perseguidas, otras habían envanecido, otras iglesias, cierto, están siendo fieles, otras estaban en prueba, en persecución, diferentes situaciones, como la situación que usted está viviendo, como la que estoy viviendo, inclusive otras están en apostasía, pero nosotros tenemos que ser como Filadelfia, seguir al Señor, cierto, aunque tengamos poca fuerza, pero serle fiel a Él. Entonces Juan predicaba arrepentimiento. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Eso en términos espirituales y también literales. Todo baja. ¿Ya? El único que tiene que ser enaltecido, exaltado y aclamado es nuestro Señor Jesucristo. El único digno, el único, nadie más. Después dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne, esto habla de toda persona, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡oh generación de víbora! Imagínese hoy día hablándole hacia la gente, ¿cómo estarían los prejuicios ahí apuntándole a Juan? ¡Oh generación de víbora! ¿Quién le enseñó a oír de la ira venidera? Hacer o hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿ya? Yo creo que Juan, cuando dijo de estas piedras, no estaba apuntando a la roca que había, a lo mejor alguna roca por ahí, sino que le está a estas piedras, a las personas. Porque el corazón del hombre se puede endurecer como piedra, pero Dios puede sacar ese corazón de piedra y colocar un corazón sensible, ¿cierto? De carne. Y mejor todavía, poner su espíritu dentro de nosotros. Y dice, y agrega Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Qué fuerte es esto, ¿eh? Pero es palabra de Dios. Juan era un profeta, un siervo de Dios que le seguían señales y milagros, y aún un hombre carnal como el rey Herodes decía, cuando escuchó de Jesús, pensó que Jesús era Juan que había resucitado, decía, el Bautista que ha resucitado, por eso que tiene esos poderes, ¿ya? Entonces Juan hacía milagros, hacía señales, le seguían a Juan como profeta, pero Juan, un hombre de Dios, ¿cierto? Un varón que no estaba vestido con lino fino o con túnicas delicadas, sino un hombre, ¿por qué no decirlo bien rústico? Semi-salvaje tal vez, en la forma de vestir me refiero, pero sin embargo la gracia de Dios, la sensibilidad del Espíritu de Dios estaba en él. Qué maravilloso. Y él hablaba con su vida tosca, su manera tosca, y le decía a la gente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que usted y yo tenemos que tener delante de Dios. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Hoy día se habla de los dones y son bíblicos. Dios tiene dones. A su iglesia entrega a cada uno a lo menos un don, ya que todos tenemos que trabajar. Pero lo que Dios espera de nosotros, ¿cierto? No son dones. Lo que Dios espera de nosotros son frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Misericordia, amor, bondad, fe, templanza, paciencia que hoy día nos cuesta desarrollar ese fruto. Paciencia, bondad, misericordia y todos los frutos que habla la palabra del Señor. Tenemos que desarrollarlo. Amén. Eso nos enriquecen y nos diferencian del mundo. El mundo no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene templanza, ya, no tiene paciencia. Pero el pueblo de Dios tenemos que desarrollar, ¿cierto? Y tenemos que dar estos frutos dignos de arrepentimiento. No para, ¿cierto? Misericordia, no para demostrar al mundo que somos mejores, no. Es por amor a Cristo. Amén. Todo con transparencia, con honestidad y porque Dios quiere, ¿cierto? Y conoce nuestros corazones. Dice, y la gente le preguntaba y le decía, entonces, ¿qué haremos? ¿Ya? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene. Usó la lógica. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Se da cuenta? Hoy en día usted sabe cómo está el mundo comercial, cómo están los intereses descaradamente, ¿ya? Cuando la palabra en el Antiguo Pacto, en la Torá, nos dice que el interés no debe superar el 10%, ¿ya? Y a los cercanos, a los familiares, no debe haber ningún interés para cuando se le presta algo, ya sea algo económico o ya sea algún bien, ¿ya? También le preguntaron unos soldados, diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y alégrense con vuestro salario, ¿ya? Eso es lo que muchos hoy día, tampoco le dijo, no traten de crecer ni económicamente o crecer o tomar otro cargo, echar responsabilidad y por ende tener un mejor salario. No les dijo eso, pero alégrense con lo que ya tienen, con su salario, ¿ya? No se llenen de avaricia, de ansiedad, porque quiero hablar un poquito acerca de esto. Cuando una persona tiene avaricia, ansiedad, que por lo demás hoy día veo que hay en la iglesia y tristemente y hay que admitirlo, y hay que arrepentirse de ese pecado de avaricia, ¿cierto? Tenemos que
llenarnos, ¿cierto? Llenarnos de la presencia de Dios, alegrarnos con lo que el Señor nos da. El apóstol aún es más tajante, dice que teniendo sustento y abrigo debemos alegrarnos con esto. ¿Y por qué? Porque lo que Dios nos ofrece, nuestra riqueza, nuestros bienes, nuestros tesoros están en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Y allá no hay ladrón, no hay coima, no hay mentira, hay un reino de justicia que nos espera. Y el Señor, por supuesto, también establecerá su reino milenial aquí en la tierra y durará después. Habrán otras situaciones, ¿cierto? Satanás será suelto, volverá a hacer las mismas maldades con el resto de la gente que se reprodujo durante el milenio, pero finalmente el pecado, Dios, ¿cierto? En la persona de Cristo terminará el pecado, terminará la maldad y nosotros reinaremos, ¿cierto? Y tendremos todo el universo para recorrer, para todas las cosas que aún ni imaginamos, ¿cierto? Dios tendrá sorpresas, cosas maravillosas para aquellos que hayamos creído al Señor, sin verle literalmente, pero creyendo en nuestro corazón, recibiendo, sintiendo el río de agua viva en nuestras vidas, sintiendo el amor, escuchando la voz de Dios, el Espíritu de Dios quien nos guía, nos consuela y que nos da las instrucciones, ¿cierto?, en forma personal para lo que debemos hacer en forma cotidiana. Que Dios les bendiga, Cristo viene. Estimado hermano, estimada hermana, despertemos como iglesia, despierta iglesia, despierta iglesia, despierta iglesia, Cristo ya viene. No sea de esa virgen insensata que a última hora quiso ir a buscar aceite. Pero cuando ya volvió, la puerta de la gracia se había cerrado. Iglesia despierta, Cristo viene y enfoquémonos en lo eterno, no en lo pasajero, en lo eterno, que están nuestras moradas en los cielos, nuestro reinado, ¿cierto? Y que nuestro Rey ya viene a buscarnos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Maranata, Cristo viene ya. Amén. Amén.